Era un hermoso día en Cerdeña, la segunda isla italiana más grande del Mediterráneo. El mar era claro, el aire caliente y las playas doradas. Pero el club de buceo de Cagliari no podía ver nada de eso, ya que se encontraba a unos 250 metros bajo el mar Mediterráneo. Dada la rica y extensa historia de la zona, estaban seguros de encontrar algunos artefactos históricos interesantes en el fondo del océano. Y, efectivamente, estaban a punto de encontrar algo increíble. Pero esta historia no estaba tan muerta como una antigua cerámica romana. Paolo Bonacelli, el buceador más experimentado, era el más profundo de todos. Esta vez habían decidido ser un poco más ambiciosos que en las inmersiones anteriores, a 20 millas de la costa sarda. Para Paolo se trataba de un territorio desconocido, así que solo se puede imaginar lo asombrado y encantado que estaba cuando vio la forma de lo que parecía una pequeña ciudad bajo el agua. Antiguos edificios de piedra de estilo clásico romano o griego con tejados de paja. Hizo un gesto a sus compañeros para que le siguieran. Les sorprendió lo bien conservados que parecían estar los edificios, como si aún estuvieran habitados y se mantuvieran activamente, a pesar de estar a unos 300 metros bajo el agua. Si conseguían hacer algunas fotos y recoger algunos objetos, serían la comidilla de la comunidad histórica local y probablemente también podrían conseguir un pago por la experiencia. Fue entonces cuando Paolo vio algo realmente sorprendente. Una estructura más grande e impresionante, como un palacio en miniatura, rodeado de grandiosas estatuas de figuras humanoides en un círculo alrededor del pequeño palacio. Cada una de las estatuas medía unos imponentes 5 metros de altura, y de cada una de ellas emanaba una tenue luz dorada. Aunque las estatuas eran humanoides, definitivamente no eran humanas. Sus rasgos eran extraños y parecidos a los de los peces: escamas, branquias, tentáculos. Paolo se quedó asombrado al verlas. Hizo fotos y se acercó. También había una enorme cima delante del edificio, quizá una especie de respiradero térmico submarino. Paolo sintió curiosidad y quiso investigar más. Nadó más y más profundo. ¿Qué había en el fondo de esa cima? Pero por suerte para Paolo nunca vería lo que había en el fondo de ese abismo. Antes de que pudiera alcanzarlo, algo lo interceptó desde un lado, algo grande y rápido. Sintió un dolor intenso cuando unas garras le atravesaron el pecho y desgarraron la goma del traje de neopreno. Paolo se volvió con los ojos abiertos de par en par por el horror, para ver una criatura que le miraba fijamente. Como las estatuas, era humanoide pero no humano. Un monstruo marino antropomórfico de piel verdosa con los brazos y las piernas recubiertas de finas escamas y el cuello cerrado con branquias carnosas. Pudo ver restos de la goma de su traje colgando de sus garras. Tenía la boca llena de colmillos y emitía un gruñido silencioso pero amenazador. Paolo pudo ver algo en la distancia detrás de esta criatura. Más figuras como esta emergiendo de la oscuridad, cada vez más rápido, acercándose. Paolo era un hombre inteligente, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que, si se quedaba, algo terrible estaba a punto de sucederle a él y al resto del club de buceo de Cagliari. Se dio la vuelta y huyó, remando con todas sus fuerzas para alejarse de la legión de bestias acuáticas que se acercaba. El resto del club vio que el experimentado buceador entraba en pánico y siguió su ejemplo. Gracias a su rapidez de pensamiento y a su pericia, todos lograron escapar con vida y solo con algunas heridas leves. Pero no tenían ni idea del verdadero alcance del misterio que estaban dejando atrás bajo el mar. El multiverso es un gran lugar. Hay universos alternativos en los que el devorador de mundos escapa y destruye todo lo que amamos y apreciamos. Hay universos alternativos en los que la Fundación SCP se ha vuelto loca y ha intentado acabar con la humanidad mediante la liberación controlada de todas sus anomalías. Incluso hay universos en los que un escuadrón asesino enviado por la Insurgencia del Caos persigue y asesina a todos los miembros del Consejo O5 antes de reemplazarlos y dirigir la Fundación hacia una nueva y audaz era. Y hay algunos universos donde la Fundación SCP es italiana. Ya hemos hablado del SCP-057 en este canal en nuestro video sobre las habitaciones más aterradoras del universo SCP, pero nunca has visto este SCP-057, porque esta es la versión italiana, SCP-057-IT.
Esta anomalía, localizada frente a la costa de Cerdeña, está bajo el ámbito de la división italiana de la Fundación SCP, que trabaja de forma autónoma con sus propios sistemas y terminología. Este SCP no es una habitación aterradora que aplasta a sus víctimas atrapadas. Esta anomalía es una ciudad entera a 300 metros bajo el agua del mar Mediterráneo. Todo el mundo ha oído hablar de la mítica ciudad perdida de la Atlántida, una supuesta utopía submarina esbozada por grandes mentes históricas como el filósofo de la antigua Grecia, Platón. Es algo con lo que la gente fantasea, una sociedad hermosa e idílica bajo el mar, divorciada de todas las mezquinas disputas con las que lidiamos en tierra. Pero, ¿es todo mejor allí donde hay más humedad? Echemos un vistazo y veamos. Cuando Paolo y el resto del club de buceo de Cagliari volvieron a la superficie, se alegraron de contar a todo el que quisiera escuchar que se habían encontrado con agresivos tritones y con toda una ciudad submarina en la costa de Cerdeña. Incluso publicaron sus fotos en su página oficial de Facebook, junto con fotos de las cicatrices del pecho de Paolo. Fue entonces cuando la rama italiana de la Fundación SCP los descubrió y decidió intervenir. La fundación envió un escuadrón SIR conocido como Aurora Noticia. Los SIR son la sección de inteligencia e investigación de la Fundación SCP italiana, una especie de destacamento móvil que investiga posibles pistas informativas. Paolo y su equipo recibieron un tratamiento amnéstico y cualquier prueba que hubieran recogido fue borrada de la existencia. Mientras tanto, el teniente Marco Levini, líder del destacamento móvil SSM-2, alias Legio Atlantidis, estaba siendo enviado a la fuente del problema, el propio SCP-057-IT. Lo que comenzó como una misión de exploración relativamente sencilla pronto tomó un giro extremadamente extraño. Levini y sus hombres informaron de la actividad en la ciudad submarina, observando desde la seguridad de su submarino blindado de la Fundación. Aunque los humanoides acuáticos que vivían en 057-IT eran innegablemente de la misma especie, su cultura parecía estar dividida en dos grupos únicos. Un grupo tenía escamas más finas en brazos y piernas. Este grupo era más numeroso, con al menos 60 ejemplares activos, y se caracterizaba por su extrema agresividad hacia cualquier forastero. En cuanto al grupo más pequeño, tenían escamas más gruesas, así como un número de lesiones inquietantemente consistentes en sus manos, pies y branquias. También se diferenciaban de los de escamas finas en cuanto a su comportamiento, ya que eran un grupo mucho más amistoso y curioso. A veces los miembros de este subgrupo se acercaban al submarino y lo miraban con una fascinación indiferente. A veces incluso señalaban al submarino y se reían, aunque se desconocen sus motivos. Finalmente, el teniente Levini confiaba tanto en su seguridad en torno a las sirenas que él y algunos otros miembros del equipo decidieron desembarcar del submarino en una excursión de buceo y explorar adecuadamente la ciudad acuática de abajo. Esto resultaría ser un peligroso error táctico por parte de Levini. Durante lo que parecía una misión rutinaria de exploración, Levini fue emboscado por un escuadrón de escamas finas, agarrado por la espalda y secuestrado. Lo tomaron como rehén y lo llevaron a uno de los edificios de la ciudad, donde una escama gruesa conocida como Letizia actuó como su guardián. Pero Levini pronto descubrió que estar bajo el cuidado de Letizia era un giro profundamente afortunado por su parte, tanto porque le permitía aprender más sobre la situación, como porque ella era uno de los pequeños grupos que quedaban en la ciudad que no se habían convertido en peligrosos fanáticos. Así es, las sirenas estaban en medio de una acalorada guerra civil, tanto por las observaciones de Levini durante su cautiverio, como por las entrevistas posteriores realizadas por el jefe del proyecto, el Dr. Giuseppe Pistillo, con algunos miembros liberados de las escalas gruesas. Supieron que en SCP-057-IT había estallado un terrible conflicto religioso. Los relatos de los ciudadanos rescatados ilustran una historia similar a la que la Fundación Italiana había teorizado sobre las sirenas. Eran los descendientes de los pueblos que vivieron en la isla de Nísiros hasta el siglo XIV a.C., antes de que fuera devastada por una erupción volcánica, lo que les obligó a adentrarse en el océano, donde desarrollaron la capacidad de vivir en entornos acuáticos por medios anómalos. Desde este cambio, esta nueva especie ha estado operando en aguas del Mediterráneo, migrando regularmente para evitar ser detectada, pasando su forma de vida de generación en generación, mientras el mundo cambiaba y se desplazaba por encima de ellos.
En muchos aspectos eran bastante parecidos a los humanos, como sus hábitos reproductivos. Se aparean y se reproducen tras un periodo de gestación, más parecido al de los mamíferos que al de los peces, aunque su periodo de gestación es ligeramente más corto que el de los seres humanos de 6 meses. Hablan mayoritariamente en latín, aunque el sireno más anciano de entre ellos también habla griego antiguo. Los niños sirenos nacidos en la contención de la fundación han demostrado una gran capacidad de adquisición de idiomas, ya que han demostrado ser más que capaces de aprender el italiano moderno. Y lo que es más fascinante desde el punto de vista del estudio sociológico, los sirenos han formado su propia y única cultura bajo el mar. Y aquí es donde empezaron los problemas. Absteniéndose de creer en los panteones griegos y romanos que sus antepasados admiraban, los sirenos adoraban en cambio a su propio grupo de deidades ligadas al agua, cuyas imágenes se reflejan en las grandes estatuas del centro de la ciudad. El gran edificio cercano a las estatuas y a la cima era la casa del alcalde, el líder de facto de la ciudad. Sin embargo, lo que había sido un sistema viable durante siglos comenzó a arruinarse cuando empezó a extenderse un extraño fanatismo religioso. Pronto se formó un grupo de culto que comenzó a celebrar ceremonias en las que se rendía culto a una poderosa entidad en la cima conocida como el Gran Ojo. Este nuevo culto fue conocido como el culto del Gran Ojo del Mediterráneo, o CGOM para abreviar. Lo que comenzó como una creencia marginal pronto se convirtió en un frenesí y se apoderó de la mayor parte de la ciudad, con los acólitos del Gran Ojo demostrando estar más que dispuestos a difundir el evangelio de su nueva deidad con violencia. Algunos de los no creyentes más acérrimos fueron asesinados por su herejía, mientras que otros fueron simplemente mutilados de forma ritual para evitar que se rebelaran. Leticia tenía su propia prueba de estas mutilaciones selectivas. Las escamas finas habían cortado la red acuática de entre los dedos de las manos y los pies, lo que le dificultaba nadar y escapar. Otros sospechosos de ser herejes recibían el mismo tratamiento. La razón por la que los escamosos tenían escamas más gruesas era que habían robado tecnología prohibida al alcalde para aumentar la fuerza de sus escamas, con la esperanza de que les ayudara a soportar mejor los tormentos de los acólitos. Los implicados en el robo de esta tecnología fueron capturados y ejecutados sumariamente por sus actos de rebeldía. En cierto sentido, Leticia estaba protegiendo a Levini al aconsejarle que no intentara escapar, sabiendo que los acólitos del Gran Ojo lo matarían si lo hacía. Sabía que la única oportunidad de escapar llegaría durante la ceremonia celebrada por los acólitos para honrar a su temible maestro. Cuando llegó el día, como Levini se estaba quedando sin nada, desde comida hasta oxígeno, todos los habitantes del pueblo se vieron obligados a salir al centro de la ciudad para presenciar el ritual. Los acólitos se reunieron en torno a la cima y empezaron a entonar cánticos en un idioma aterrador y desconocido. Mientras cantaban, una luz cegadora comenzó a emanar de la cima, y a medida que surgían formas borrosas, pronto comenzaron a tomar forma gasterópodos de pesadilla con tentáculos. Verdaderos monstruos submarinos Lovecraftianos. Poco después del ritual, Levini y los escamas gruesas lograron huir, perseguidos por los acólitos del Gran Ojo. Estuvo muy cerca, pero afortunadamente, gracias a la intervención y la ayuda de un entrenado destacamento móvil, las fuerzas fanáticas de los acólitos fueron repelidas y los sirenos que huían junto con Levini fueron rescatados. Varios gruesos están ahora confinados por voluntad propia en Site Netuno, un centro de contención de la Fundación Italiana donde se han sometido a numerosas entrevistas con el personal de la Fundación. Por cierto, entre ellos se encuentra el sireno más antiguo presente en SCP-057-IT, el único que hablaba griego antiguo con fluidez. Era diferente a los demás, extremadamente diferente. De hecho, era una deidad hecha carne, una de las deidades sustituidas por los adoradores del Gran Ojo. Este desafortunado ex dios había hecho todo lo posible para mantener la vida de su pueblo segura y pacífica. Pero a pesar de su sabiduría y sus mejores esfuerzos, el infierno se había desatado una vez más. No todo es bueno en SCP-057-IT. Aunque el cuerpo de un ser humano cambie, su naturaleza no lo hace. Y las peores partes de la naturaleza humana parecen haber seguido a estos desafortunados seres humanos en lo que debería haber sido su paraíso bajo el mar. Pero no toda la esperanza está perdida. Si tuvieras que juzgar a toda la raza humana por una sola comunidad en conflicto,
probablemente tampoco te llevarías una impresión muy favorable de nosotros. La correspondencia con una rama francesa de la Fundación SCP revela que los sirenos no están localizados únicamente en una ciudad submarina en guerra en Cerdeña. Los agentes de campo de la Fundación también han descubierto y confirmado la presencia de sirenas en la costa de Francia. A día de hoy, el 80% del océano sigue sin estar cartografiado. ¿Quién sabe qué más hay ahí fuera esperando a ser encontrado? Ahora vaya a ver el horror de la lluvia robacuerpos SCP-3300 y SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, para ver más horrores acuáticos de la Fundación SCP.